Cordial saludo para todos, mi nombre es José Javier Gamboa Suárez, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación les presento mi fotovoz de mi acción pedagógica, la cual se trata del fortalecimiento del proceso de lectura de los niños y niñas del primer grado de la institución educativa Belemita Brighton a través de la literatura infantil. Este video lo realizo hoy 15 de febrero de 2022. Empecemos. Es importante en este fotovoz hablar del contexto. Entonces, como tal, la institución educativa Belemita Brighton, donde vengo desarrollando mi práctica pedagógica, se encuentra en Pamplona, del departamento norte de Santander. Entonces, está en la ciudad mitrada. Eh, Relaciono imágenes características como es el escudo de la institución. Algo característico de nuestra ciudad de Pamplona es la Catedral Santa Clara. Y por este lado tenemos el patio central del colegio. Esta es una de las fotos del año pasado, fin de año, cuando se realizaba la novena de aguinaldos o novena del Niño Jesús. Es una institución educativa católica, de carácter católico, dirigido por hermanitas. Entonces la parte religiosa es importante en la formación de los niños y niñas. Entonces, para tal como para mi fotovoz y mi acción pedagógica, las palabras claves es la lectura, una de ellas. Es importante poder influir o meter o sembrar esa semilla del amor por la lectura. Y todo eso se logra a partir de la literatura infantil. Los niños tienen que nutrirse de esa literatura infantil que encontramos en las instituciones, en sus bibliotecas y en estos tiempos de pandemia más que todo en libros digitales o en videos. Es importante, por lo tanto, la lectura en voz alta de parte de los docentes, agentes educativos o padres de familia o demás familiares que le puedan leer de este tipo de literatura a los niños y niñas para meterlo en ese mundo mágico de la literatura infantil y ellos puedan viajar a través de esas historias. Entonces todo esto con el objetivo de obtener un aprendizaje. El proceso que he llevado a cabo hasta el momento, entonces ya en este momento estoy en la práctica 4. Entonces he escalado la práctica 1, que fue la práctica de observación. En esos tiempos la práctica siempre se realizó de manera virtual por la cuestión de la pandemia, entonces no se tuvo contacto directo con los niños y niñas en la práctica 1. Entonces siempre se manejó por plataforma Zoom. Todos los días teníamos 1 o 2 horas de acceso para poder compartir conocimientos con ellos y poder interactuar a través de sus computadores y celulares para la asistencia de las clases. Fue un proceso duro porque nadie estaba acostumbrado, entonces fue complicado de parte y parte, pero se asimiló esta forma de educación virtual. Entonces poco a poco se fue llevado a cabo, aunque nunca se compara con la educación presencial. Ya en la práctica 2 se siguió con ese formato de educación virtual. Todavía sigue la pandemia, entonces en esta oportunidad me cambiaron de institución. En la primera parte, pues en la primera práctica la realicé en el colegio Belemita Brighton. En la segunda práctica fue en el colegio agroecológico de Holanda de Piedecuesta. Ahí el acompañamiento ya fue por medio de WhatsApp, acompañamiento personalizado a niños y niñas que tenían rezagos o no presentaban evidencia en el avance
de sus tareas que se le enviaban a sus casas o por el WhatsApp. Ya en la práctica 3, que es la construcción teórica, tuve la fortuna ya de poder dar o asistir a mi práctica de manera presencial, tener el contacto directo con los niños, poder interaccionar con ellos, poder saber de primera mano qué se siente ser esto profesor, y fue una experiencia gratificante de la cual me da muchos buenos recuerdos y muchos aprendizajes para seguir en mi formación como docente. Entonces, como tal, mi propuesta de acción pedagógica o proyecto de acción pedagógica, y tal como esta herramienta del Fotobús, tiene un enfoque cualitativo y es una investigación de tipo pedagógica. Entonces, donde uno tiene un contacto directo con los niños y niñas, con el docente titular, entonces se convierten en una especie de coinvestigadores que le ayudan a uno en el proceso de investigación para mejorar las prácticas educativas. Entonces ya es un modelo de investigación acción participativa donde los niños participan activamente en el proceso de investigación y mejora de su aprendizaje. Entonces lo que se ha obtenido hasta el momento, entonces más que aprendizajes, es como un entrenamiento para la vida, donde el manejo ya de las plataformas virtuales es primordial en estos tiempos. Entonces se ha obtenido desde la observación participativa, que fue en la primera práctica, y a partir de lo que se vio, de lo que las docentes titulares me pudieron informar, y lo que se vio durante cada clase, se diseñaron esas estrategias pedagógicas de lectura infantil para el fortalecimiento del proceso de lectura de los niños y niñas del grado primero de la institución educativa Belemita Brighton. Entonces, como tal, fue observación participativa y una entrevista que se tuvo directamente con las docentes titulares de la institución educativa Belemita Brighton. Aquí, como lo muestro, esta fue una reunión que tuve con ellas por aparte para hablar qué dificultades presentaban los niños, lo que había observado en las clases que yo estuve la oportunidad de estar presente, y se llegó a esa definición de proyecto de acción pedagógica. Ya para la implementación, eso se pudo lograr o desarrollar fue en la práctica 3. Entonces, el implementar estrategias pedagógicas de lectura a partir de la literatura infantil, siempre con el fin del fortalecimiento del desarrollo de lectura de los niños y niñas de primer grado. Entonces, ¿quiénes intervienen? Siempre los niños y niñas, y como tal, la docente titular, que siempre está presente en el proceso de práctica. Entonces les muestro una de las actividades o experiencias de aprendizaje que desarrollé, que fue la lectura en voz alta del libro del punto de Peter Reynolds. Entonces se dispone, gracias, el colegio tiene su pantalla, tiene para proyectar uno los libros digitales o cuentos o videos. Entonces es una herramienta importante, ya que no se cuenta con los libros físicos, pero entonces gracias al internet uno puede descargar esos materiales de literatura infantil para los niños y niñas y poderlo implementar a través de las pantallas. Ellos también interaccionan mucho, les llama mucho la atención la parte digital, entonces se cautivan con lo que uno les proyecta en las pantallas. Entonces, a partir de ese ejercicio de lectura en voz alta, se hace una discusión con ellos. Esto se cuestiona sobre lo que nos dice el libro, se respetan todas las opiniones. A veces presentan opiniones diferentes, y eso es muy bonito en los niños para poder uno hacer una concepción de la diversidad de los niños y niñas. A partir de esa lectura se hizo un ejercicio de pintura donde ellos también pudieran sacar su creatividad y a partir de un punto, como lo dice el cuento, realizar el dibujo que ellos quieran. Entonces se hizo esta cartelera que allá en el salón quedó de recuerdo para que ellos la vieran todos los días. Entonces, para la implementación como tal, fue el grupo
discusión y entrevista grupal. Siempre cada, cada asistencia o cada experiencia de aprendizaje aplicada, siempre se lleva a cabo un diario de campo para recoger información de lo que se pudo encontrar y lo que se pudo observar durante la implementación de la experiencia de aprendizaje. Siguiendo ya con el objetivo, pues eso creo que queda más para esta cuarta práctica, pero evaluando el proceso que se llevó hasta el momento, entonces evaluando la eficiencia de la literatura infantil en el fortalecimiento del proceso lector de los niños y niñas de grado primero del Colegio Brighton. Se hizo una entrevista estructurada con la docente titular, donde se le preguntó si es pertinente, si ha sido importante y si ha servido la implementación de la literatura y estrategias didácticas a partir de la literatura infantil para que mejoren el proceso lector de los niños. Entonces, a partir del análisis de las respuestas dadas por la docente, el análisis de los diarios de campo y el análisis de las respuestas que dan los niños, se llegó a la conclusión o, o, o el, con la finalidad de que fue importante, que fue muy influyente la implementación de este tipo de actividades y que se siga implementando y que se siga desarrollando ese tipo de actividades para que los niños logren la lectura. Entonces, como tal, aprendizajes son muchos, entonces, más que todo, las diferentes técnicas y instrumentos utilizados para, para recopilar información tanto para mi investigación como para el desarrollo de las prácticas. Entonces, el poder hacer el diseño de experiencias aprendizaje, entonces cada vez que se desarrollaba una experiencia de aprendizaje más, como fueron 5 en total, uno las busca que sean más pertinentes, más influyentes para los niños y niñas y poder lograr el objetivo que es que los niños logren leer o leer a través de uno que es la lectura en voz alta. Entonces, siempre en esa implementación de experiencias de aprendizaje se busca un proceso de mejora continua y como tal siempre apuntando al objetivo general de la proyectación pedagógica que es fortalecer el proceso lector de los niños y niñas a través de la literatura infantil. Eso es lo que le quería contar de mi proyecto de acción pedagógica en este Foto 2. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.